consulta previa. La consulta previa de los pueblos indígenas es uno de los mecanismos de participación de las comunidades que se encuentra reconocida en la actual Constitución Política del Estado de Bolivia, en el bloque de constitucionalidad. ¿Qué aspectos debemos considerar a la hora de hacer la solicitud de un contrato minero? La existencia de comunidades cercanas al área y participar en eventos informativos de las comunidades para identificar a las autoridades. Los procedimientos de la consulta previa en materia minera, una vez aprobada el Servicio Geológico Minero, se realiza este proceso. Fase 1, preparatorio. Identifica a las naciones y pueblos indígenas. La fase 2, la deliberativa. Son reuniones entre autoridades y bases de las comunidades, tomando en cuenta que deben explicar su plan de trabajo de manera sencilla, comprensible y transparente, proponiendo soluciones para alcanzar el diálogo. La fase de mediación es una instancia de diálogo y entendimiento en la oficina departamental o regional que corresponde. Tenemos la fase 4, la decisión final. Si no se llega a ningún acuerdo, se recurre al Ministerio de Minería y Metalúrgica para que ellos tomen la decisión final. Bueno, dentro del análisis de los instrumentos normativos internacionales, podemos manifestar los más importantes, que es el Convenio de la Organización Internacional de Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Constitución Política del Estado y la Ley del Régimen Electoral. Uno de los más principales es el convenio internacional, que se dieron distintas acciones realizadas por esta ente, que es la OIT, donde pueden identificar el trabajo forzado que realizaban estas comunidades, y en medida de eso van a dar origen a la adopción para la cooperación y medidas de políticas para los pueblos indígenas. También la Constitución Política del Estado va a reconocer estos derechos de los pueblos indígenas y además de todo los va a incluir en el transcurso del tiempo. También debemos hablar que gracias a esto van a tener el derecho a su administración de justicia comunitaria, de acuerdo con los principios y costumbres establecidos por estos pueblos. Las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas van a hacer estudios y van a resaltar sobre los grandes abusos en la historia que ha sufrido estos pueblos indígenas, como ser la colonización, enajenación de sus tierras y los recursos que han impedido de ejercer su particular derecho. Lo que tenemos es la ratificación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, realizada por la presidencia de Evo Morales, en la que se aplica también la ley del régimen electoral, donde se le incluye la pluralidad de estas entes. Continuando con la exposición, yo les explicaré sobre el derecho de la autodeterminación de los pueblos. El derecho de la libre determinación es el primer derecho colectivo que permite ejercer a todos los demás, reconociendo a los instrumentos internacionales como un atributo de todos los pueblos y considerando como una herramienta esencial para la supervivencia y integridad de sus condiciones y culturas. También les hablaré sobre los elementos constitutivos del derecho de la determinación. Entre ellas se encuentran la libre elección de la condición política y del desarrollo económico, social y cultural, la soberanía de los pueblos sobre los recursos naturales, la igualdad de los derechos de los pueblos, la no discriminación, la igualdad de los estados y entre otros. También les hablaré sobre las competentes sustanciales de la consulta previa. Los competentes sustanciales en la consulta previa en las leyes del desarrollo constitucional del Estado plurinacional garantiza el derecho de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Tiene como finalidad la identificación y ampliación de los componentes sustanciales de la consulta previa por parte del Estado y su pueblo indígena, donde se logra el consentimiento previo de la ampliación de las medidas legislativas administrativas con efectos de los territorios indígenas ancestrales. Gracias.
Componentes de la consulta previa. Entre los componentes de la consulta previa están el consentimiento previo. Se refiere a lograr una voluntad expresa a través de un acuerdo entre el Estado y las naciones o pueblos indígenas. El respeto a la libre determinación de los pueblos, es decir, la libre elección y decisión sobre sus territorios y recursos naturales. La interculturalidad, que se refiere a la integración de dos o más culturas. Además, otro de los componentes es que debe ser obligatorio. El Estado está en la obligación de consultar al pueblo indígena que será afectado. Interés directo y representatividad. La consulta previa debe ser hecha directamente al pueblo indígena afectado, informando sobre la aplicación de medidas administrativas, plan, programa, proyecto o actividad, y se llegará a acuerdos solo con los representantes debidamente legitimados por la comunidad. Otro de los componentes es que precisamente debe ser previa, como su nombre lo indica. Esto significa que debe ser anticipada a la aplicación de la medida administrativa, plan, programa, proyecto, obra o actividad que genera alguna afectación a los pueblos indígenas, debido a que si se realizara de manera posterior, se generaría una vulneración de derechos a las comunidades indígenas. También debe ser reparadora. Los pueblos indígenas deben ser compensados económicamente o de otra manera de acuerdo al grado de afectación del pueblo indígena. Ponderación de derechos. Se deberá observar el bien jurídico tutelado en relación a la afectación de derechos de la comunidad indígena que deben ser respetados por el Estado. Territorialidad. El Estado, en el marco de lo que establece en la Constitución Política del Estado, en los procesos de consulta, debe respetar la integridad de los territorios ocupados colectiva y ancestralmente por las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Y finalmente debe ser vinculante, es decir, que la consulta impone una obligación efectiva al Estado en relación a los pueblos indígenas campesinos. Bueno, continuamos con las fases de lo que son la consulta previa. Primeramente empezamos con la fase número 1, que es la preparatoria. Según lo que disponen las leyes vigentes, la AHAM identifica a las naciones y pueblos indígenas originarias campesinas, comunidades interculturales y pueblo afroboliviano que podrían ser sujetos a consulta. Por la fase número 2, que es la deliberativa, son las reuniones en las que deben estar presentes las autoridades, como por ejemplo el actor productivo minero, que es la APM, la AHAM como entidad convocante y un organismo de observación y acompañamiento como es el órgano electoral plurinacional, que es la OEP, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, que es el CIFDE. Cabe recalcar que dentro de la Ley 535 establece hasta 3 reuniones deliberativas. Los aspectos que se deben tomar en cuenta en estas reuniones son, dentro del plan de trabajo, debe ser de manera sencilla, comprensible, transparente sobre los alcances, ventajas, oportunidades y posibles afectaciones a los derechos colectivos que podría generar la actividad minera que se pretende emprender. También esta debe se deben utilizar herramientas como ser mapas del área solicitada, rastros geológicos, como ríos, cerros, se puede usar todo lo que es material papelógrafos, pizarras, etc. En caso de que no se llegue a los acuerdos de las reuniones de deliberación, se pasa a la fase número 3, que es la de mediación, donde se da inicio a la fase de mediación en la que la Dirección Nacional de la AHAM convoca a los sujetos de consulta y a la APM solicitante para una instancia de diálogo y entendimiento a realizarse en las oficinas departamental y regional que correspondan. Bueno, como punto número 4 tenemos lo que es la decisión final. En caso de que no se llegue a un acuerdo sobre los temas tratados en la fase de mediación, se remiten antecedentes al Ministerio de Minería y Metalurgia para que emita una decisión final dirimiendo las diferencias y resolviendo los derechos y obligaciones alegados teniendo en cuenta los intereses del Estado de los participantes, las cuales están mencionadas en el artículo 215 de la Ley 535. Muchas gracias. Las disposiciones constitucionales de protección y conservación del medio ambiente son incumplidas por normas que promueven actividades extractivas como la Ley Minera 535 del 2014
y el Decreto Supremo 2366 del 2015, que permite realizar actividades hidrocarburíferas dentro de las áreas protegidas y de los territorios indígenas. En 8 casos emblemáticos se viola el derecho a la consulta previa para actividades hidrocarburíferas, minería y construcción de infraestructuras. A pesar que existe la normativa, están invadiendo los territorios, poniendo en riesgo su existencia. Como en el caso Tifnis, si el Estado llevó a cabo la consulta fue por la presión de una gran movilización que logró frenar el proyecto carretero. Se transgrede el carácter previo de la consulta, pues esta no puede ser activada después de la presión popular. El gobierno violó todos los estándares de consulta, no fue ni libre, no fue ni informada, ni de buena fe, ni fue previa. Lo mismo sucedió con el caso Rositas en la pretensión de construcción de las hidroeléctricas Bala, Chepete, Tariquía, Tacobo Mora, y en todos se dan experiencias de resistencia a megaproyectos y en todos los casos se logran detener por la movilización llevada a cabo. En conclusión, el proceso de la consulta no permite la libre determinación de los pueblos indígenas, no se respetan los usos y las costumbres, impone actividades extractivas de los territorios y quien toma la decisión final de la consulta es el Ministerio de Minería, respondiendo a los intereses del Estado y no así escuchando a los pueblos indígenas. La ley minera debe ser modificada y elaborada de forma participativa en los diferentes actores sociales si en realidad se quiere respetar los derechos de los pueblos indígenas.